Aunque no ha sido confirmado oficialmente, parece que están ya en el Vaticano para su revisión las conclusiones del foro número 1 de la Asamblea Sinodal Alemana. Lo que se ha filtrado a la prensa es que entre esas conclusiones figura, por ejemplo, que tanto los obispos como los párrocos sean elegidos por votación por los fieles. También figura que se creen unos comités de laicos que puedan vetar las decisiones de los obispos y los párrocos cuando estas decisiones no les gusten. Y naturalmente figura también la aprobación del sacerdocio femenino mediante un referéndum en el cual votarían todos los laicos. Si los laicos deciden por mayoría que tiene que haber sacerdotisas, estas serían instituidas. Bueno, esto es del foro número 1 de la Asamblea Sinodal, porque hay otras cosas que también han sido presentadas ya al Vaticano, como por ejemplo la intercomunión entre católicos y protestantes. Esta ha sido ya rechazada por el Vaticano, por el cardenal Koch, que es el que preside precisamente el Pontificio Consejo para el Ecumenismo. Es el principio, no está todo terminado, porque aún faltan otras conclusiones que tienen que llegar. Por ejemplo, las que hacen referencia a la doctrina moral, particularmente a la doctrina sexual. Se va a pedir al Vaticano la bendición de las parejas homosexuales, se va a pedir la aceptación de todo tipo de relación sexual dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, sin necesidad de estar casados por la Iglesia, de todo tipo de relación, con tal de que sea legal y con tal de que no se imponga mediante violencia. Bueno, estoy convencido de que tanto las que ya se han presentado como las que se presentarán van a ser rechazadas por el Papa, van a ser rechazadas por el Vaticano. Estoy convencido. Una prueba de ello es que esta misma semana el Papa ha destituido al obispo auxiliar de Basilea en Suiza, la Suiza de lengua alemana, porque había pedido públicamente la celebración de un concilio para la aprobación del sacerdocio femenino. Lo ha dicho y a los pocos días ha sido destituido. Es decir, estoy convencido de que el Vaticano en este punto no bromea. No se van a aprobar. Estamos, por lo tanto, ante un final. Estamos ante el penúltimo acto de una tragedia, porque el último acto, obviamente, tendrá lugar cuando el Vaticano rechace sus peticiones. Entonces se tendrán que poner las cartas sobre la mesa y se sabrá qué van a hacer. Ya el obispo de Essen, que es precisamente el que preside el foro número 1 que ha presentado ya estas peticiones al Vaticano, el obispo de Essen ya dijo hace tiempo que si no les dan lo que piden, ellos van a ir al cisma. Lo dijo así abiertamente y añadió que ese cisma va a ser mucho más grave que el de Lutero, porque va a estar más extendido. El de Lutero tenía digamos, un marco nacional en Alemania, pero en cambio dijo el obispo de Essen, va a ser universal porque hay muchos obispos y sacerdotes que piensan como ellos. Bueno, esto veremos si ocurre o no ocurre, pero en todo caso estamos representando ese penúltimo acto de una tragedia. Tenemos que preguntarnos si este es el penúltimo acto, ¿cuál fue el primer acto? Es muy importante saberlo. ¿Cuál es el origen de todo esto? Algunos quizá piensen que el origen de esto, de esta deriva protestante dentro de la Iglesia Católica, incluso más radical que los protestantes, el origen de esto es el Concilio Vaticano II. Es posible que algunos piensen eso. Yo no lo creo. Yo creo precisamente que el origen de esto empezó el día en que se clausuró el Concilio Vaticano II, porque ese mismo día, el día en que terminó el concilio oficialmente, ese mismo día, aquellos que habían promovido el concilio y que habían ganado en el concilio, ese mismo día empezaron a ir contra el concilio. Los que habían vencido en el concilio, los progresistas, los liberales, desde el momento en que el concilio termina, empiezan a ir contra el concilio. Se convierten en los más
furibundos enemigos del Concilio Vaticano II. ¿Por qué digo esto? Aparentemente no fue así, pero eso es lo que ocurrió. Porque desde el momento en que termina el Concilio Vaticano II, ellos empiezan a decir que el concilio tenía que ser interpretado en función de algo que se llamó el espíritu del concilio, una cosa ambigua, una cosa no concretada, una cosa no escrita, el espíritu del concilio, pero que era la interpretación del concilio en ruptura, en discontinuidad con los 2000 años anteriores de historia de la Iglesia, incluida la palabra de Dios. Para estos, repito, los que habían triunfado, los del espíritu del concilio, para estos el concilio no les servía, no era suficiente. Ellos reprocharon siempre al Papa Pablo VI que dijera con claridad que no estaba dispuesto a firmar las actas conciliares si estas actas conciliares vulneraban la doctrina, el magisterio anterior de la Iglesia. El Papa Pablo VI evitó lo peor, pero no pudo conseguir que el espíritu del concilio desvirtuara el propio concilio. El concilio nació como un papel mojado, no para todos, pero sí para ellos, para los que lo habían promovido. Nació como un papel mojado. ¿Por qué? Porque no lo aceptaron. Les parecía muy poco y empezaron inmediatamente, repito, a decir que había que reinterpretarlo y que la letra no valía. Lo que había que hacer era buscar el espíritu, es decir, lo que ellos no pudieron conseguir llevándolo a la letra, a las actas conciliares, a los documentos conciliares, lo querían conseguir con una interpretación que en muchos casos era contraria a esos mismos documentos conciliares. Desde entonces aquí pues ha llovido mucho. Y hemos visto cómo ese espíritu del concilio se ha ido abriendo camino y ha ido ganando en intensidad y también en gente que participa de él, consciente o inconscientemente. Benedicto XVI se dio cuenta enseguida. Él era un padre conciliar y estaba entusiasmado con la reforma, pero inmediatamente que acabó el concilio, enseguida comprendió que el espíritu del concilio era el enemigo del concilio. Un ejemplo fue cómo tuvo que separarse de algunos de sus amigos, de sus compañeros concilio, como Hans King, y cómo la revista Communio, que surge para fomentar el concilio, la revista Communio es abandonada, entre otros, por Joseph Ratzinger, el futuro Benedicto XVI, entre otros, y tiene que fundar la revista Communio. ¿Por qué? Porque se había convertido Concilium en un instrumento de ese espíritu del concilio en contra de la letra del concilio. Más aún, estos del espíritu del concilio se atreven, tienen la osadía de calificar de anticonciliares a todos aquellos que no están de acuerdo con ellos. Los que están a favor del Concilio Vaticano II interpretado en continuidad, con 2000 años de historia y con la palabra de Dios, son para ellos anticonciliares. Con el concilio, para ellos, empieza la llamada Nueva Iglesia. Una nueva Iglesia que está ahora llegando, como he dicho, a su última etapa. Una nueva Iglesia que vive su penúltimo acto de tragedia. ¿Por qué? Porque si el Vaticano no les da lo que piden y no se lo va a dar, jamás lo va a hacer. Entonces esta nueva Iglesia o bien se va, hay un cisma, ya lo han anunciado, hay un cisma y se convierten en una secta más, bueno, digamos que con todo lo que ya tienen otras comunidades eclesiales, o bien hay un cisma, o bien se quedan en la Iglesia Católica, pero aceptando esta doctrina que es la de 2000 años y, por supuesto, la del concilio tal y como el concilio está escrito. Pero esto del sínodo alemán se ha terminado, porque no se puede estar permanentemente alentando a la gente en un camino que después, a la hora de la verdad, no se puede recorrer. Estamos ante el final de un triste, dolorosísimo recorrido. Estamos ante el final, esa es la parte positiva. Lo bueno es que esto se está terminando, que posiblemente en lo que queda de año
Vamos a ver cómo el Vaticano se pronuncia y vamos a ver cómo ellos reaccionan. Pero dos iglesias como las que llevamos viviendo en estos 70 años o 60 años, dos iglesias que viven y que se llaman católicas, ya no podrán seguir existiendo juntas. O se está con la nueva iglesia que parte no del concilio, sino de una interpretación del concilio contraria a la tradición, el espíritu del concilio, otra iglesia diferente, o se está con la iglesia de la palabra de Dios, con la iglesia del magisterio, con la iglesia de los santos y con la iglesia naturalmente que expresa en un acto más de doctrina, que expresa lo que piensa a través del Concilio Vaticano II, como está recogido, como está escrito ahí e interpretado en continuidad con lo precedente. Estamos ante el penúltimo acto. Afortunadamente ya es hora de que en la Iglesia Católica haya una unidad visible, una unidad que nos enseñe y nos ayude a servir más a Jesucristo y a evangelizar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.